Pedro Páramo, una obra de Juan Rulfo. Dolores Preciado se encuentra en sus últimos momentos de vida y le pide a su hijo Juan Preciado que vaya donde su padre lo busque, en el pueblo donde ella había crecido, que era Comala. Allí encontraría a Pedro Páramo y que le exija que, que le dé las cosas que eran de ellos. Entonces, eh, él, después de que su madre fallece, sale de camino a Comala y se encuentra con un arriero llamado Abundio, quien conversando le pregunta por qué querría venir hasta ese pueblo. Juan Preciado le dice de que está buscando a su padre Pedro Páramo, y entonces comienzan a conversar de que no fue una buena persona, sino que hizo mucho daño y, y tuvo tantas mujeres que incluso Abundio era un hijo no reconocido también de parte de Pedro Páramo. Cuando ya llegan hasta las afueras del pueblo, Abundio se dirige hacia otro lado, pero antes le dice de que Pedro Páramo ya ha fallecido y que bueno, igual le sigue guardando el rencor que tiene, aún sigue vivo. Y le indica que tiene que ir hasta la casa de doña Eduviges para que ella le dé hospedaje y pueda también saber más sobre cómo fue su padre Pedro Páramo. Entonces, Juan Preciado se dirige hacia el pueblo y en eso observa que era totalmente distinto a lo que su madre le había contado de niño. Su madre le había dicho que era un pueblo eh, lleno de árboles, vida, colores, y él solo encontró un pueblo casi abandonado, donde no había ya árboles. Cuando encuentra la casa de doña Eduviges, ella lo recibe como si lo hubiera estado esperando y le dice de que su madre de él le había avisado. Y es que eran muy amigas antes de que ellos salieran del pueblo. Y él se extraña porque su madre había fallecido días antes, entonces cómo le hubiera avisado. Y ella le dice que con razón que su voz se escuchaba un poco denue. Entonces lo invita a pasar, le da un cuarto donde hospedarse. Luego, en una conversación que tienen, le comienza a contar sobre Pedro Páramo y cómo fue de joven, que estaba enamorado de Susana e incluso fue su único amor. Y nunca quiso a su madre de Juan Preciado. Una vez incluso le dice también que podría haber sido ella su madre porque, porque en la noche de bodas de, de Dolores Preciado y con Pedro Páramo, Dolores le pide a Eduviges que la reemplace, ya que ella se encontraba en sus días, entonces no podía tener esa noche. Y, y entonces en esos momentos escuchan el sonido de un caballo galopar y Eduviges le dice que es el caballo de Miguel Páramo, el único hijo que reconoció Pedro Páramo, que está penando porque por culpa del caballo es que muere el joven Miguel. Y le comienza a contar toda su historia, todo el daño que hizo, ya que fue un joven muy rebelde, y, y cómo Pedro Páramo no le decía nada, sino que le consentía en todo lo que hacía. Había matado al hermano del padre Rentería y le había hecho daño
a su sobrina, el padre, así como había estado con muchas mujeres más. Entonces, pero un día dice que estaba de camino de regreso hacia el pueblo de pronto se nubló su visión y ya no pudo encontrar el pueblo hasta que encontró la casa de doña Eduviges y ella le abre la puerta pensando que estaba vivo, pero en realidad ya había muerto porque se había caído de su caballo. Ella como ya conocía todo eso, entonces le, le dice que vaya en paz, porque era un alma que estaba como en pena. Entonces fue así como ya luego cuando Pedro Páramo se entera, organiza todo lo que es para su funeral y le da un soborno también al padre Rentería para, para que le pudiera dar su bendición y pudiera descansar en paz su alma, el alma de su hijo. El padre Rentería, luego de aceptar, se siente muy mal porque su moral se ve afectada. Ya no es tan recto como debe ser de un padre. Entonces, luego se siente tan mal y le dice a su sobrina Ana que había sido quien, que también le había hecho daño Miguel Páramo. Le dice que le dé perdón y así. Eh, entonces fue así como Miguel Páramo muere. De pronto, Eduviges se va y y se escuchan gritos, Eduviges desaparece y Juan Preciado siente como que la casa era extraña. Entonces comienza a intentar salir y se encuentra con Damiana Cisneros, que era la cocinera de la hacienda Media Luna, eh, uno de los bienes de Pedro Páramo, donde también había vivido algunos años Dolores Preciado. Él recuerda ese nombre porque su madre le había contado sobre una tal Damiana. Entonces ella le comienza a contar sobre su madre también y cómo fue el día en que Pedro Páramo envió se podría decir uno de sus administradores, Fulgor Sedano, a casa de Dolores Preciado para que la convenciera de casarse con él. Y es que antes de eso, Pedro Páramo con Fulgor habían tenido una conversación donde él le preguntaba cómo estaba la hacienda y qué faltaba y todo eso. Entonces Fulgor le responde que tienen que hacer algo al respecto ya que se iban a ir prácticamente a la quiebra si es que no pagaban sus deudas. Y es que no era tan rentable eso. Entonces le debían a muchas personas. Pedro Páramo solamente se limitó a preguntar a quién le debían más. Entonces Fulgor le dice que a los Preciado, pero que ahora solamente se encarga Dolores Preciado, la hija, y, y les deben una buena cantidad. Entonces Pedro Páramo inmediatamente le dice de que vaya, arregle todo para el matrimonio porque se va a casar con Dolores Preciado. Que él se encargue de todo, ya él sabe cómo lo va a hacer. Y entonces él va donde Dolores, le dice que su amo, su patrón, Pedro, el señor Páramo siempre había estado enamorado de ella, solamente que no le había dicho porque su padre no lo iba a permitir, entonces esperó que murieran su padre y su madre para que él
pudiera decir, confesarse, se podría decir. Dolores al inicio no le cree, pero luego acepta y, y Fulgor le dice que se casarían en 2 días, pero ella, como estaba en sus días, ella mejor le dice si podría ser en 8 días, pero Fulgor le dice que no, que el patrón no puede esperar más, entonces se casarían en 2 días. Dolores arregla todo lo posible para que esté preparada para el día de su boda y se casan. Luego ya pasa un tiempo, pequeño tiempo, y Dolores se da cuenta de lo malvado que era Pedro Páramo. Entonces recuerda, le cuenta a su esposo en esos momentos que extrañaba a su hermana y que si y entonces Pedro Páramo no perdió el tiempo y le dijo que sí, que si quiere ella que vaya y que se tome todo el tiempo que quiera para estar allí con su hermana. Fue así como Dolores Preciado va con su hijo Juan, pequeñito todavía, hasta la casa de su hermana, salen del pueblo y hasta después de su muerte no de Dolores, Juan Preciado no regresa. Juan Preciado es que regresa al pueblo. Entonces, fue así, en esos momentos, Juan Preciado se da cuenta, tiene una duda y le pregunta a Damiana si es que ella estaba muerta también. Y en ese momento desaparece. Se queda entonces solo entre las calles del pueblo y escucha voces, gritos, canciones y sonidos que lo comenzaron a aturdir tanto que tenía miedo. De pronto se encuentra con Donis y Dorotea, que eran hermanos, pero que se habían comprometido como pareja. Ellos le invitan a pasar a su casa y allí ellos se encuentran ya para descansar, le dicen que descanse y él, entonces Juan Preciado, como ya no sabía qué pensar, les preguntó si es que ellos estaban vivos o estaban muertos, cuando en realidad ellos solamente se rieron y le respondieron que pensaban que estaba borracho. Entonces luego Donis sale de la casa y Dorotea le explica de que ya no va a regresar porque estaba esperando el momento indicado para irse. Y intenta pasar la noche acompañada de Juan Preciado, pero él se siente con temor extraño y sale de la casa. Y camino hacia la plaza del pueblo, se encuentra así tipo una muchedumbre y cae al suelo muriendo de miedo y lo entierran junto con Susana San Juan. Susana, entonces allí Dorotea le cuenta de los favores que le hacía a Miguel Páramo, el, el hijo joven de Pedro Páramo, y le dice que ella era la que se encargaba de buscarle las muchachas para que él le, les hiciera daño y, y así de alguna otra forma las encontraba, o conocía sus casas o conocía todo eso, algún dato les daba a Miguel o les indicaba la hora en que estarían solas y así. Dorotea luego, cuando Miguel Páramo muere, ella se va a confesarse al padre, pero el padre Rentería le dice que no la puede perdonar, que todo lo que ha hecho merece un castigo. Ella ya de por sí ya estaba loca, incluso pensaba que tenía un bebé cuando no era así. Y, y así siguió Dorotea. Entonces le comienza a contar
a Juan Preciado que la tumba del otro lado de él era de Susana San Juan, la única mujer a la que Pedro Páramo había querido en toda su vida. Se habían conocido de jóvenes pero cuando su madre de Susana muere, es que ella con su padre Bartolomé San Juan salen del pueblo y, y no regresan hasta ya tiempo después. Por eso es que Pedro Páramo nunca había sido feliz y, y se convirtió en una persona demasiado malvada. Después de años, cuando ya fue adulta, Susana se casa con Florencio, pero queda viuda. Y, y bueno, al final queda acompañando a su padre, quien la trataba como si fuera, no como si fuera su hija, sino como si fuera su esposa, ya que se parecía mucho a su madre. Entonces, ahí luego pasan unos sucesos donde hay revuelta, la revolución y todo eso. Entonces Bartolomé San Juan decide regresar con Susana a Comala para que estén más seguros, más por la seguridad de Susana y porque no se encontraba muy bien de su cabeza, se estaba volviendo loca. Entonces eh, Pedro Páramo, cuando se entera, los trata de convencer de que vinieran a su casa, incluso porque quiere casarse con Susana, pero como el padre de ella no lo iba a permitir, él lo manda con engaños a trabajar en las minas, donde le dan muerte. Entonces luego de que muere, Pedro Páramo se casa con Susana, pero ella se queda aún más, su locura empeora aún más y ya no sale ni siquiera de su cuarto, se mantiene allí y Justina Díez, la que la cuida, ella es la que le cuenta entonces sobre la muerte de su padre. Entonces Susana recuerda también a su anterior esposo, Florencio, que había fallecido, y siempre estaba así con tristeza y pena por la muerte de ambos, tanto de su padre como de su anterior esposo. Luego de eso, un día llega al que llamaban tartamudo y le avisa a Pedro Páramo de que los revolucionarios venían para agarrarlo y matarlo, porque venían en contra de todos los hacendados, los que tenían más bienes y los que se aprovechaban de las personas más pobres. Uno de ellos era Pedro Páramo. Entonces incluso le dice que en el campo había matado a Fulgor Sedano, uno de sus administradores más importantes. Pedro Páramo se las idea y entonces les dice a Perseverancio y Casildo, dos líderes de los revolucionarios, que les iba a dar 300 hombres y 100,000 pesos en una semana. Entonces ya ahí como que se quedan más tranquilos y lo dejan en paz. Él se vuelve como el patrocinador de ellos, para que pueda también asegurar que sus bienes y que no le fueran arrebatados. Entonces, de igual forma, también mandó un infiltrado, uno de los suyos, junto con ellos, quien era, le llamaban el Tilcuate. Se llamaba Damasio, pero le decían el Tilcuate. Fue así como ya se salvó de esa revolución, y cada cierto tiempo venía, y luego un día viene su abogado Gerardo Trujillo y le habla sobre también cómo iban con eso de la revolución
y todo ese tema del cuate que se había puesto de la otra parte y así, y con los grillistas, sí, hasta que ya, bueno, el punto más importante aquí es que en aquellos días es que Susana empeora y llega y Pedro Páramo, preocupado por ella, manda a llamar al doctor y al padre Rentería para que le pueda, le pueda dar la bendición para que muera en paz. Pero Susana no la acepta porque estaba un poco más mal de la cabeza. Entonces eh, fue así como se lo pasaba en su cuarto de pena por todo lo que había pasado, y ella recuerda cómo fue que su padre también una vez la llevó a las minas y ella se asustó mucho. Después de unos días, Susana, Susana muere. Pedro Páramo se siente, se siente muy mal por la pérdida de su amada. Y, y lo que manda hacer es que se toquen las campanas en todas las partes del pueblo. Entonces tocaron durante 3 días las campanas, de tal forma para que todos conocieran que Comala estaba de duelo. Pero debido a este sonido tan concurrente de las campanas, personas se acercan hacia la parte central del pueblo, más personas comienzan a hacer bailes, tipo una feria, y se arma toda una gran celebración que terminan como que quitándole motivo del sonido de las campanas. Y ellos lo ven como que era una oportunidad para reunirse. Pedro Páramo, enojado, viendo cómo es que celebraban, y él allí de luto por la muerte de su amada, le, se decide a no hacer nada ya, a no trabajar. Y es que era el mayor dueño de todo Comala. Prácticamente le pertenecía a él. Entonces dice: me cruzaré de brazos y Comala morirá de hambre. Y desde ese día no se levanta de su silla, solamente se sienta y mira por el mismo lugar en que fue llevado su amada Susana. Luego llega el, el general Obregón y le dice que cómo estaba la situación, cómo es que iba empeorando, y así Comala cada vez se siente más vacío, un pueblo con menos vida, y se está viniendo cada vez más abajo. Un día, después de muchos años, eh, Abundio se estaba quería dinero, apoyo para que pueda enterrar a su esposa Refugio. Es que y entonces se va a donde Pedro Páramo, pero antes de eso va a la tienda de Gamaliel, pero como no estaba, entonces Inés, su madre del dueño, le da una bebida, y entonces se emborracha, y en vez de ir a su casa, va donde Pedro Páramo y le pide ayuda para que pueda enterrar a su mujer. Pero Pedro Páramo no le da nada. Entonces en su momento de embriaguez, Abundio le saca un cuchillo y lo apuñala. Lo apuñala, y Pedro Páramo no dice nada. Se queda ahí donde está.
En esos momentos comienza a pensar e incluso vienen a preguntarle si está bien, uno de sus sirvientes le pregunta si está bien. Vienen a llevarlo pues a Abundio por lo que habían visto que estaba así, de esa forma. Se lo llevan arrastrándolo y aunque le preguntan que está bien, eh, a Pedro Páramo, eh, ya bueno, se van y lo dejan ahí. Y él no respondía nada. Es entonces donde siente la mano que tocaba su hombro y bueno, mira extraño y dice, entonces era Damiana. Damiana le dice, soy yo, señor, Damiana Cisneros. Eh, ¿Quiere para traerle su almuerzo? Eh, y él, y él solamente le dice que se levanta, pero Damiana ya había muerto, porque también fue apuñalada por Abundio. Era su alma la que estaba hablándole al alma de Pedro Páramo. Se levanta y, y se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo el intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Entonces dio un golpe seco en la tierra, contra la tierra, y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras.